5. ¿Listo? El resultado sería 5. Entonces, si es que les ha salido 5, está bien. Si es que les ha salido 0, está bien, porque se van a dar cuenta de un error que por ahí he visto que ya se dieron cuenta también. ¿Listo? ¿Cuál es el error? Fíjense en el criterio. El criterio es algo bastante meticuloso, es algo que tenemos que trabajarlo de manera minuciosa. ¿Por qué? Si es que ustedes escriben nombrados en plural, es decir, con la S al final, ¿cuál va a ser el resultado? 0. ¿Por qué? Porque el Excel es bastante claro o es bastante literal, por decirlo así. Excel te dice, tú me estás colocando la palabra nombrados con S. Entonces yo voy a buscar la palabra nombrados con S. Excel dice, yo no sé si es que es singular o es plural, o si es que pueden ser igual. No, yo busco lo que tú me has puesto en el criterio. Si tú me pones nombrados en plural, yo buscaré nombrados en plural. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que tener bastante cuidado con el criterio. Si es que ustedes le colocan una letra de manera incorrecta en el criterio, no va a aparecer el resultado correcto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no aparecía en este caso o por qué a algunos participantes les aparecía 0 como resultado? Porque en lugar de haber escrito nombrado, que es como se encuentra la palabra dentro de la columna, miren, yo veo la columna cargo, ¿cómo se encuentra la palabra nombrada? Está en singular. Entonces, yo tengo que ponerlo en el criterio también en singular. Entonces, si es que lo han escrito con la letra S al final, nombrados, deben de borrarle la letra S, ¿correcto? Y ponerlo en singular, para que de esa forma sí pueda contabilizar de manera correcta. Ahora vamos entonces, vamos ahora con el siguiente. Dice, ¿cuántos docentes son contratados? ¿Cuántos docentes son contratados? Igual, el mismo procedimiento. ¿Cuál sería en este caso el criterio? ¿Cuál sería en este caso el criterio? Contratado. La palabra contratado, ¿verdad? La palabra contratado, correcto. Ahí está nuestro criterio. ¿Y cuál sería nuestro rango? El mismo rango del anterior, de 16 hasta de 26. Ya, correcto, ¿verdad? En este caso, nuestro rango serían las celdas de la columna cargo. Esto de aquí sería nuestro rango. Con estos dos datos identificados, yo ya puedo obtener el resultado. Veamos. Escribo igual, contar punto sí, igual, contar punto sí, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna cargo, selecciono todas las celdas de la columna cargo, selecciono todas las celdas de la columna cargo y escribo el criterio. En este caso, como el criterio es texto, lo escribo entre comillas. No se olviden de las comillas. Cuando el criterio es texto, se escribe entre comillas. Entonces, en este caso, punto y coma, abro comillas y escribiré la palabra contratado. Contratado. En singular. Listo, contratado en singular. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Enter. Y en este caso la respuesta sería 4. ¿Correcto? La respuesta sería 4. ¿A todos les salió 4? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí. Ya, correcto, correcto. Voy enviando las comillas por el grupo, por el chat del Google Meet, para quien no logra sacar las comillas. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como vamos a ir trabajando con la función de contar punto sí. ¿Listo? De esa manera vamos a trabajar con la función contar punto sí. A ver, vamos. Tercera pregunta. Ustedes mismos. ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP?
4. 4 me dicen por el chat. 4, Cuatro, profe. Seguro, profesor. Y 5. seguro, saberlo. 5. ONP. La ONP 5. 5 ONP. Ya, a ver, listo. Vayan escribiendo su respuesta en el chat. Vamos a verificar. Contar punto sí. Abro paréntesis. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? Todos los afiliados. Ya, correcto. Todas las celdas de la columna afiliados. Entonces, rango, selecciono todas las celdas de la columna afiliados. Punto y coma. El criterio para este caso sería ONP. Como es texto, lo escribo entre comillas. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 4. Son 4 los docentes que están afiliados a la ONP. Verificamos, miren, están los 4 que están afiliados a la ONP. ¿Y cuántos están afiliados a la AFP? 5, 5, 5. 5, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 5, 5. Verifiquemos. ¿Cuál sería en este caso el rango? Todas las celdas de la columna afiliados. Punto y coma, o coma, según sea el caso, y escribo el criterio. El criterio sería la palabra AFP. Como es un texto, va entre comillas. Abro comillas, escribo AFP, cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y la respuesta efectivamente es 5. ¿De acuerdo? La respuesta efectivamente es 5. Y de esa manera, señores, es como vamos a ir trabajando con la función contar.sí. ¿De acuerdo? Con la función contar.sí. ¿Alguna duda en cuanto a esta función? ¿No? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? ¿Ninguna? Correcto, correcto. Señalar. Sí, todos, vamos, todos. Somos 110, recién veo 15 respuestas. Faltan 95. Todo ok. Genial. Todo claro, está todo bien. Vale, listo. Nos dirigimos entonces a la siguiente función. Vamos a ir ahora a la función sumar.sí. Todos nos dirigimos a la función sumar.sí. Todos nos dirigimos a la función sumar.sí. Clicamos en la función sumar.sí. Clicamos en la función sumar.sí. Y me confirman si es que ya se encuentran en esta hoja, en la hoja función sumar.sí. Sí, listo, correcto. Muy bien. Genial, entonces si ya nos encontramos en esta hoja, vamos a visualizar toda la información acerca de esta función denominada sumar.sí. Como ustedes verán, la función sumar.sí tiene por labor, por tarea, sumar todas las celdas que cumplan con un criterio o condición. Repito, es similar a las funciones que veíamos la clase anterior. La clase anterior veíamos la función suma. ¿Qué hacía la función suma? Sumaba todas las celdas del conjunto seleccionado. Entonces, esta función va a hacer la misma labor, pero en adición va a evaluar, antes de sumar, va a evaluar si es que las celdas cumplen o no con un criterio establecido. Repito una vez más. Yo, por ejemplo, tengo una tabla donde tengo dos columnas. Una columna es de género, ¿listo? Masculino o femenino. Y la otra columna es de sueldo. Entonces,
Yo quiero que de todo este conjunto de datos solamente me sume los sueldos que corresponden al género femenino. Entonces, si es que yo quiero que la función o quiero que el Excel, antes de sumar, evalúe si es que el dato pertenece al género femenino, aplicaré la función sumar.si. Repito, la función sumar.si suma todas las celdas que cumplen con un criterio o condición establecido. ¿De acuerdo? Esa es la labor de la función sumar.si. ¿Cuál es su sintaxis? Su sintaxis o estructura es la siguiente. Es igual sumar.si, igual sumar.si, abro paréntesis y selecciono el rango. ¿Qué era el rango? El conjunto de celdas a evaluar. ¿Listo? Y aquí algo muy importante, miren, identifiquen lo siguiente. Abro paréntesis y selecciono el rango. El rango es el conjunto de celdas donde se encuentra el criterio. ¿Dónde se encuentra el criterio? ¿Listo? No es el conjunto de celdas que voy a sumar. Todos atentos ahí. Aquí vamos a seleccionar dos rangos, dos conjuntos. No es el conjunto de celdas que voy a sumar, sino es el conjunto de celdas donde voy a evaluar el criterio. ¿Listo? Entonces, igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono el conjunto de celdas donde voy a evaluar el criterio, luego punto y coma, selecciono o escribo en este caso el criterio, escribo el criterio, que es la condición que se va a evaluar, y finalmente punto y coma, y selecciono el rango suma. El rango suma si es el rango que contiene los datos numéricos que serán sumados. Es decir, el rango suma es la selección de las celdas que voy a sumar. Selecciono el conjunto de celdas a sumar. ¿De acuerdo? Después de ello simplemente pues cierro paréntesis, enter y observaré un resultado. Entonces repito, la sintaxis es igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono el conjunto de celdas donde voy a evaluar el criterio, punto y coma, escribo el criterio, punto y coma, selecciono el conjunto de celdas donde están los datos a sumar. ¿Listo? Cierro paréntesis y ya está. Eso es en cuanto a la sintaxis o estructura. Y vamos a pasar al ejemplo, pues, para poder comprender un poco más este trabajo que va a realizar la función sumar.si. Minuto, leerlo un poquito, ya estamos. Ahí estamos bien. Muy bien. Igual, tenemos una tabla, también de una relación de docentes, y en este caso tenemos columnas como número, apellido y nombre, cargo, si es que es nombrado o contratado, afiliados, el seguro al cual están afiliados, AFP o ONP, el lugar de residencia posiblemente, Abancay, Andahuayla, Lima, y el sueldo que reciben o su remuneración. 2.500, 3.000, 1.500, 3.500, bastante altos esos sueldos, ¿verdad? Bastante altos para la realidad. Entonces, son los sueldos que reciben cada uno de estos docentes. Ahora sí, ya observamos cuáles son las columnas que tiene nuestra tabla y cuáles son los datos o información que nos brinda la misma. A su mano derecha tenemos las cajitas de preguntas. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Y lo mismo, pero con la AFP. Vamos a la primera pregunta. Ya saben lo que vamos a hacer en un primer momento, sobre todo cuando trabajamos con este tipo de funciones, con funciones condicionales. Primero, vamos a analizar el enunciado.
La primera pregunta dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Yo les pregunto, a partir de esa lectura de cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay, ¿cuál es el rango para ustedes? Lugar. Díganme el nombre de la columna. ¿Cuál es el rango? Ya, la columna sueldo, lugar, sueldo. El Ya. lugar, profe. Lugar. Correcto. Lugar. Muy bien. Genial. Y está bien que hayan diferentes ideas porque de esa forma es como vamos a aprender. Ustedes habrán observado acá lo siguiente. Hay variable 1, sueldos, y variable 2, Abancay. Pero ¿cuál es mi criterio como tal? ¿Cuál es mi criterio? Sueldo. El Sueldo. sueldo de las personas nombradas de Abancay. Ya, correcto. Entonces les pregunto una vez más, ¿cuál es el criterio? Léanlo con detenimiento. ¿Cuánto suman Abancay. los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuál sería el criterio? El lugar. Abancay. Abancay, ¿verdad? Que corresponde a lo que es el lugar. Listo. Entonces, mi criterio, voy a cambiarlo de color, para resaltarlo un poco más. Mi criterio es la palabra Abancay. Ese es mi criterio. Ahora sí, ya identifiqué el criterio y les vuelvo a preguntar, ¿cuál sería el rango? Sueldo. Lugar. Sueldo. Lugar, sueldo. Sueldos. ¿Recuerdan Sueldo. ustedes Lugar. lo que decía la teoría? ¿Recuerdan ustedes lo que decía la teoría? El rango es la selección de las celdas donde voy a evaluar el criterio. Si mi criterio es Abancay, ¿dónde puedo evaluar este criterio? ¿En la columna lugar o en la columna sueldo? En la columna lugar, ¿verdad? Correcto. Entonces, Lugar. mi rango va a ser todas las celdas de la columna lugar. Todas las celdas de la columna lugar. Esto de aquí es mi rango. Esto de aquí es mi rango. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería mi rango suma? Sueldos. Sueldos, correcto, sueldos. Esto de aquí sería mi rango suma. ¿Y por qué? Porque es ahí donde están los valores que voy a sumar, ¿correcto? ¿Qué me dice el enunciado? ¿Cuánto suman los sueldos? ¿Qué voy a sumar? Sueldos. Entonces, ¿dónde están los sueldos? En la columna sueldo. Entonces, ese sería mi rango suma. Repito la parte del análisis que es muy importante. Primero identifiquen el criterio. ¿Cuál era el criterio en este caso? La oración decía, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuál es el criterio o la condición para poder sumar el sueldo? Que sean de Abancay. Ese es mi criterio. Una vez que yo ya identifiqué el criterio, ahora paso a identificar el rango. ¿Cuál es el rango? Si el rango, la teoría me dice que es el conjunto de celdas donde voy a evaluar el criterio, ¿en qué columna podría evaluar este criterio que es Abancay? No lo puedo evaluar en apellido y nombre, porque ahí no voy a encontrar la palabra Abancay. No lo puedo evaluar en la columna cargo, porque ahí no voy a encontrar la palabra Abancay. Pero sí lo puedo evaluar en la columna lugar, porque ahí sí voy a encontrar la palabra Abancay. Ahí sí voy a encontrar el criterio. Entonces, mi rango será las celdas de la columna lugar. Ahora sí, ¿cuál sería mi rango suma? En este caso, me pide sumar los sueldos. Entonces, seleccionaré las celdas de la columna sueldo. Incluso, en este caso está muy sencillo. ¿Saben por qué?
No hay otra columna que puedan sumar. Los demás columnas son textos y los textos no se suman. O vamos a sumar nombrado más nombrado, me da igual a nombrado. O nombrado al cuadrado en todo caso, ¿verdad? Con Entonces, agua, Pepe, para que... correcto, entonces no podemos sumar las otras columnas. Entonces, por lo tanto, ¿cuál era la única columna que se podía sumar? La columna sueldo. También por ahí vamos intuyendo un poco. Por eso le digo, vamos analizando. No nos mecanicemos, hay que analizar. Bien, a ver, en cuanto a este análisis, ¿está claro lo de criterio, rango, rango, suma? ¿Sí? ¿Ya sabemos cómo identificarlo? Ya, veo los likes, veo los comentarios, correcto. Muy bien, entonces ya hice el análisis, más o menos, no te preocupes, Luz. Vamos a ir practicándolo. Y con la práctica se nos va a hacer algo súper sencillo. ¿Listo? Bien, ya hicimos el análisis, vamos ahora sí a la ejecución de la función. Entonces, escribo igual, sumar, punto sí, igual, sumar, punto sí, igual, sumar, punto sí. Abro paréntesis, ¿qué es lo primero que me pide? El rango, selecciono el rango. ¿Cuál era mi rango? Las celdas de la columna lugar. Selecciono entonces las celdas de la columna lugar. Punto y coma, o coma según sea el caso. El criterio. ¿Qué criterio voy a evaluar en esa columna? Que aparezca la palabra Abancay. Que aparezca la palabra Abancay. Como es un texto, va entre comillas. Abancay. Fíjense que esté escrito de manera correcta. Abancay. Cierro comillas, punto y coma. ¿Qué me solicita ahora? El rango suma. Selecciono el rango suma. ¿Qué me piden sumar? Los sueldos. Entonces selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Cuál fue el resultado? Por el chat. ¿Cuánto han obtenido? 8.500, 8.500, 8.500, 8.500. Veamos entonces. Efectivamente, señores, la respuesta es 8.500. ¿De acuerdo? 8.500. Vamos entonces ahora con la segunda pregunta. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? A ver, voy a pedir, vamos a hacerlo todos de manera grupal. ¿Listo? Los dos últimos casos ya lo voy a hacer de manera individual. A ver, vamos trabajando todos entonces en paralelo. Segunda pregunta, dice, no se preocupen, ahora vamos a repetir. Segunda pregunta, dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? ¿Listo? Léanlo, lean la pregunta. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? Y ahora les planteo la siguiente interrogante. En esta segunda pregunta, ¿cuál sería el criterio? Por el chat. Andahuaylas. Andahuaylas. Correcto. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál sería el criterio? Andahuaylas, Andahuaylas. ¿Qué dice Efraín? Andahuaylas. Ya, correcto. Andahuaylas, ¿verdad? Andahuaylas, la palabra Andahuaylas sería el criterio. Ese sería mi criterio. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? Solamente voy a sumar los sueldos de aquellos docentes que pertenezcan a Andahuaylas. Ahora, ya sé cuál es el criterio. ¿Cuál sería entonces mi rango suma? Escuchen la pregunta. ¿Cuál sería mi rango suma? Igual sueldo.
Por acá me dicen los sueldos, sueldos, sueldo, sueldos. Correcto. Mi rango suma serían todas las celdas de la columna sueldo. ¿Por qué? ¿Qué decía la teoría? La teoría decía que el rango suma es la selección de las celdas o el conjunto de celdas que voy a sumar. Entonces, ¿qué me piden sumar? Cuando ustedes quieran identificar el rango suma, pregúntense, ¿qué me piden sumar? En este caso, me piden sumar los sueldos. Entonces, esto de aquí será mi rango suma. ¿Y cuál sería entonces el rango? Según la teoría, el rango es donde voy a evaluar el criterio. El lugar. El lugar. El lugar, ¿verdad? Las celdas de la columna lugar. Entonces, esto de aquí sería mi rango. Muy bien. Correcto, entonces de esa manera nosotros vamos a realizar el análisis pregunta por pregunta. Identifico el criterio, luego identifico el rango y finalmente el rango suma. Ahora sí, vamos a ejecutar la fórmula. Escribimos igual, contar puntos sí, igual, contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono el rango, que en este caso serían todas las celdas de la columna lugar, luego punto y coma, aquí es sumar punto sí, igual, selecciono el rango, les venía diciendo es el conjunto de celdas de la columna lugar, punto y coma, el criterio, que en este caso sería la palabra andahuaylas. Fíjense en que lo estén escribiendo de manera correcta. Como es un texto, el criterio va entre comillas. Entonces, punto y coma, abro comillas, escribo andahuaylas, cierro comillas, punto y coma, y selecciono el rango suma, que para este caso sería las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 8.000, ¿verdad? Correcto, 8.000. Muy bien, 8.000. Exacto. Profesor, después de escribir la palabra andahuaylas, ¿qué hago? Disculpe, por favor. Ya, luego de escribir la palabra andahuaylas, punto y coma, andahuaylas, cerramos comillas. Después de Ya. escribir la palabra andahuaylas, cerramos comillas, punto y coma, y selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis y el resultado sería 8.000, ¿verdad? Muy bien. Correcto, muy bien. Ahora sí, voy a pedir un voluntario para que me apoye con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Ya. Vale, vamos entonces con los participantes que están con la mano levantada. Wilfrander Brito. ¿Estás ahí? ¿Y Wilfrander? A ver, te escuchamos, Wilfrander, ¿estás ahí? ¿Sí me escucha? Sí, se escucha perfecto. Muy bien, a ver, vamos contigo, Wilfrander. La pregunta dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Dime, ¿cuál sería el criterio? El criterio es ONP. ¿Ya? ¿Cuál sería el rango? El rango, los sueldos, ¿no? ¿Ya?
Yo voy a hacer el rango, mira, yo voy a seleccionar nada más lo que tú me estás diciendo y luego lo analizamos. Ok. Ya, y ahora dime cuál sería el rango suma. El rango suma va a ser el sueldo. Ya, a ver, el rango suma sería el sueldo. ¿Y el rango? Es que no te estoy entendiendo cuando me dice lo de los rangos. Ah, ya. No, no te preocupes, mira. Te comento, hay dos. Vamos a hacer dos selecciones. Ya has identificado muy bien el criterio. El Claro, criterio es ONP. yo identifiqué lo que vamos a sumar, ¿no? Que es cuántos afiliados hay en la ONP. Ya, vamos a sumar los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP. Ahora, Exacto. ya, correcto. Ahora, nosotros aquí en esta función tenemos dos rangos, el rango y el rango suma. Ok. Ya, el rango suma es donde se encuentran los valores a sumar, que en este Ok. caso son Es el sueldo. los valores de la columna sueldo, ¿verdad? Sí. Ya, y el rango es donde vas a evaluar el criterio. Es el conjunto de celdas donde vas a evaluar el criterio. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango es la columna de afiliados. Ah, correcto. Sería la columna de afiliados. Este sería nuestro rango. ¿Listo? Entonces, estos tres elementos hay en esta función. ¿Listo? Primero identificamos el criterio, luego el rango y finalmente el rango suma. Y los has identificado de manera correcta. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, Wilfrander. A usted, profe. Listo. Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar, ¿de acuerdo? En este caso, la pregunta decía, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Wilfrander identificó de manera correcta el criterio, que en este caso es que pertenezcan o estén afiliados a la ONP. A partir de ello, identificó el rango, es decir, el conjunto de celdas donde va a evaluar este criterio. En este caso sería las celdas de la columna afiliados. Y finalmente identificó cuál era su rango suma, es decir, ¿qué te piden sumar? ¿Qué nos piden sumar en esta pregunta? Los sueldos. Por lo tanto, selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Y veamos cuál es el resultado. Escribimos igual, sumar, punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango, que serían las celdas de la columna afiliados, punto y coma o coma según sea el caso. Luego escribo el criterio, como es texto va entre comillas, abro comillas, ONP, cierro comillas, punto y coma o coma, y ahora selecciono el rango suma, que serían todas las celdas de la columna sueldo. Y el resultado sería 11.000, ¿correcto? La suma de los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP es 11.000. Muy bien, 11.000, correcto. Ahora sí, vamos con la siguiente voluntaria o voluntario, para que me apoyen con la última pregunta. Vamos con Alicia. Alicia, ¿estás ahí? Alicia Condeso. Y estamos ahí, Alicia López. Ya, muy bien, parece que no. ¿Sí? Sí, ya, correcto. Correcto. Ya, buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Ya, en este caso mi rango sería lo que es afiliado porque es lo que abarca varios criterios, ¿no? Entonces sería el rango, es igual sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono todo lo que es la columna afiliados, punto y coma, y selecciono lo que es AFP porque me están pidiendo que sea el criterio AFP, entre comillas, punto y coma, y selecciono lo que es rango sueldo, el sueldo, que es el rango suma, que es el sueldo. Listo, Y Alicia. me da Genial. 11.500. Correcto, Alicia. Muchas gracias.
Ya, muy bien. Por ahí se escuchaba un poco de eco, pero lo logramos superar, Alicia. Gracias. Listo, entonces, Alicia, excelente. Efectivamente está correcto lo que tú me vienes mencionando, ¿no? El criterio para esta siguiente pregunta y última es AFP. Es la palabra AFP. ¿Listo? En este caso, el rango donde vamos a evaluar este criterio es todas las celdas de la columna afiliados y el rango suma todas las celdas de la columna sueldo. Entonces, ejecutemos ahora sí la función. Igual sumar punto sí, igual sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango, es decir, selecciono todas las celdas de la columna afiliados, punto y coma, abro comillas, porque mi criterio es texto, y escribo AFP, cierro comillas, punto y coma, o coma, según sea el caso, y ahora selecciono mi rango suma, que serían todas las celdas de la columna sueldo. Luego de ello, cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 11.500. ¿Listo? 11.500. ¿Todos obtuvieron ese resultado? ¿Cuánto han obtenido? Me comentan, por favor. 11.500, 11.500. Correcto, correcto. Entonces, Profesor, me 11.500 sería quedé, para la AFP. profesor, me quedé entre comillas. ¿Podría repetir la fórmula? AFP, ¿qué más, profesor? Ya, listo. A ver, ¿Podría ahora repetir repito. la fórmula, Que se profesor? repita, por favor. Ya, listo. A ver, un minuto. Ya. Correcto. Sí, vamos ordenándonos en cuanto a activar los micros. ¿Listo? A ver, voy a repetir. Todos atentos aquí. Repito una vez más. Escribimos igual. Estamos en la última pregunta. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados al AFP? Escribimos igual. Sumar punto sí. Igual. Sumar punto sí. Igual. Sumar punto sí. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Selecciono todas las celdas de la columna afiliados. Selecciono todas las celdas de la columna afiliados. Punto y coma o coma, según sea el caso, y escribo el criterio. Mi criterio es la palabra AFP. Como es un texto, va entre comillas. Entonces, abro comillas y escribo AFP, cierro comillas, punto y coma, o coma, según sea el caso, y selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 11.500. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Conformes todos? Ya, muy bien, correcto, correcto. Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar con la función sumar punto sí. Hasta aquí, ¿me comentan alguna duda o no? ¿Todo conforme? ¿Todo conforme? Sí, 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 sí. Listo. Pasamos a la siguiente función. Nos dirigimos a la hoja promedio punto sí. Nos dirigimos a la hoja promedio punto sí. Todos nos ubicamos en la hoja promedio punto sí. Ubicamos en la hoja promedio punto sí. Me van confirmando si es que ya se encuentran en esta hoja. Bien, Carla, Marlene. Vázquez, Jessica, Yuli, Mercedes, listo. Genial, Domingo, Juan. Correcto, entonces, una vez que estemos en la hoja promedio punto sí, vamos a trabajar esta información que ven ahora mismo en pantalla. ¿Listo? Y comenzamos con lo siguiente. La función promedio punto sí, ¿qué realiza? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es calcular el promedio de las celdas
que cumplen con un criterio o condición establecido. Lo mismo que la función anterior, pero en lugar de sumar, va a promediar. ¿Listo? Entonces, si es que las celdas cumplen con el criterio que les hemos establecido, van a ser promediadas. Esa es la función esa es la función o esta es la labor, para no redundar, de la función promedio.si. Calcular el promedio de las celdas que cumplen con un criterio o condición. ¿Cuál es su sintaxis o estructura? Es la siguiente: igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono el rango, que es el conjunto de celdas donde se encuentra o donde se va a evaluar el criterio. ¿Listo? Donde se evalúa el criterio. Luego escribimos el criterio, que vendría a ser la condición, y finalmente selecciono el rango promedio. Así como en la función anterior tenía un rango suma, aquí vamos a tener un rango promedio. Y el rango promedio es el conjunto de celdas que contienen los números a promediar. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser el mismo trabajo que en la función anterior. Es lo mismo. ¿Listo? La misma forma de análisis, la misma forma de trabajar, son los mismos argumentos o son similares, así que es bastante parecido. Bajamos o descendemos a la parte inferior, donde tenemos el ejemplo. Vemos que nos encontramos con una tabla en el lado izquierdo que contiene las siguientes columnas: número, apellido, nombre, género, estado civil, estatura, edad y sueldo. ¿Correcto? Toda esta información nos brinda esta tabla. Y a su mano derecha, una caja de preguntas. ¿Qué nos preguntan? Promedio de estatura de las mujeres, promedio de sueldo de los varones, promedio de sueldo de los solteros, promedio de edad de los divorciados. Vamos con la primera pregunta. Yo los apoyo con la primera pregunta y luego ustedes, por participación de voluntarios, vamos a ir resolviendo las tres siguientes. ¿De acuerdo? Es la misma forma de trabajo que la anterior función. Pero igual voy a explicar la primera pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos comenzando entonces. La pregunta número 1 dice: promedio de estatura de las mujeres. Promedio de estatura de las mujeres. ¿Cuál es el criterio? Todos juntos. ¿Cuál sería el criterio? Por el chat. Tenemos promedio de estatura de las mujeres. Mujeres. Ah, cuidado por ahí, no sería estatura. Género, está bien, pero muy general. Mujeres, ¿verdad? Ahora, yo les hago la siguiente pregunta para ver si es que están atentos. El criterio sería mujeres, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Criterio. Y yo les pregunto, en la función, ¿qué escribiría? ¿Escribiría la palabra mujeres, mujer? ¿Qué escribiría? F. Género. F, correcto, correcto. Ah, pues, cuidado por ahí. Y vale la equivocación o el error en este caso. Me olvidé de especificarles en la columna género, M representa masculino y F femenino, ¿de acuerdo? No es M de mujer, no, sino es M de masculino y F de femenino. Entonces, si es que yo quiero hallar la estatura promedio de las mujeres y mi criterio es mujeres, ¿qué debería escribir en la función? La letra F. ¿Por qué? Porque F es lo que representa a las mujeres dentro de esta tabla. ¿Correcto? Entonces, yo voy a escribir la letra F. Ahora, ¿cuál sería mi rango? ¿Dónde voy a evaluar este criterio? Género. En la columna género, correcto. En la columna género, muy bien, aquí en la columna género, este sería mi rango. Recuerden que tenemos un rango y un rango promedio. El rango es donde yo evalúo el criterio. ¿Cuál es mi criterio en este caso? Que aparezca la letra F. Y ahora sí, ¿cuál es mi rango promedio? Promedio de estatura de las mujeres.
Estatura, correcto. Las celdas de la columna estatura. El rango promedio es el conjunto, de celdas donde están los datos a promediar. En este caso, ¿qué me pide promediar? La estatura. ¿De acuerdo? Con ese mismo análisis, si se dan cuenta, es el mismo procedimiento que en la función anterior. Identifico el criterio, a partir del criterio identifico el rango y finalmente identifico el rango promedio. Entonces, ahora sí ejecutemos la función. Promedio de estatura de las mujeres. Escribimos igual promedio.si, igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono el rango, que es todas las celdas de la columna género, selecciono el rango, que son todas las celdas de la columna género, punto y coma, luego escribo el criterio, como es texto, va entre comillas, en este caso la letra F, que representa a mujeres, cierro comillas, punto y coma o coma, según sea el caso, y selecciono el rango promedio, que sería en este caso todas las celdas de la columna estatura. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería, a ver cuánto obtienen ustedes de resultado, 1.65, me dice por aquí Marlene, Adriana, Vázquez, Talía, Julie, Efraín. Correcto, ¿verdad? 1.65. 1.65. Muy bien. Sencillo, ¿alguna duda en cuanto a ello? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Puede volver a repetir, por favor, profesor? Sí, no se preocupe, ahora repetimos. Ya, ¿no te salió Google Finder? Correcto, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Listo, repito una vez más. Todos atentos aquí. Dice la pregunta, promedio de estatura de las mujeres. Mi criterio, según la pregunta, sería mujeres. Pero si yo me doy cuenta, en la columna género o en la tabla en general, no hay la palabra mujeres. Entonces, para mi tabla, ¿qué representan las mujeres? ¿O cómo estamos representando a las mujeres en mi tabla? Con la letra F. ¿Listo? Con la letra F represento a mujeres. Es como decir, si yo hago una leyenda, diría lo siguiente. Leyenda diría, mujeres es igual a F. Hombres o varones, en todo caso, varones es igual a M. ¿Listo? De esta forma. Entonces, es como decir que me dijera la pregunta, promedio de estatura de las F. ¿Listo? De la letra F, de todas aquellas que tengan la letra F. Entonces, de esa forma hago el análisis. Entonces, si yo ya sé que mi criterio es mujeres, que se encuentra representado con la letra F, mi rango serán todas las celdas de la columna género. Y mi rango promedio serían todas las celdas de la columna estatura. Por lo tanto, la función me quedaría de la siguiente forma. Igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono el rango, que serían todas las celdas de la columna género, luego punto y coma o coma, según sea el caso, escribo el criterio, que como es texto, iría entre comillas, entonces abro comillas, escribo la letra F, cierro comillas, punto y coma o coma, según sea el caso, y selecciono el rango promedio, que para esta pregunta serían todas las celdas de la columna estatura. Selecciono entonces todas las celdas de la columna estatura. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 1.65. ¿De acuerdo? 1.65. Muy bien. De esa forma, entonces, vamos a trabajar con la función promedio.si. Bien.
Ahora voy a pedir 3 voluntarios para que me apoyen con las 3 siguientes preguntas. A ver, levantamos la manito para ver quiénes desean participar. Ya, muy bien. Vamos entonces con Domingo. Domingo, ¿estás ahí? Domingo Cruz. Sí, ya, correcto, Domingo. A ver, Domingo, vamos con la segunda pregunta. Dice, promedio de sueldo de los varones. Mencióname cuál sería el criterio, el rango y el rango promedio. ¿Te escuchamos o te leemos, Domingo? El criterio sería varones. Ya, a ver, vamos trabajando con Domingo, ¿listo? Para ir respetando el orden. ¿Cuál sería el criterio en este caso, Domingo? Ya, M, correcto. El criterio sería la letra M. ¿Por qué? Porque en este caso la palabra varones o los varones se encuentran representados con la letra M. ¿Listo? Con la letra M. Muy bien. ¿Cuál sería ahora el rango? Domingo, ¿cuál sería el rango? Género, ¿verdad? La columna género. Correcto, la columna género. ¿Y el rango promedio? ¿Cuál sería el rango promedio? ¿Mm? ¿Qué dices, Domingo? ¿Cuál sería el rango promedio? El rango promedio responde a la pregunta de ¿qué voy a promediar? ¿Qué me piden promediar? Sueldo, ¿verdad? Correcto. Todas las celdas de la columna sueldo. Muy bien, todas las celdas de la columna sueldo. Ese sería mi rango promedio. Muy bien, gracias, Domingo. Y promedio. Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta dice, promedio de sueldo de los varones. ¿Cuál es el criterio? Que sean varones. Los varones se encuentran representados con la letra M en la tabla. Entonces, criterio, la letra M, el rango donde se va a evaluar este criterio serían todas las celdas de la columna género y el rango promedio, que es donde se van a encontrar los datos a promediar, serían todas las celdas de la columna sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho ello, vamos a ejecutar la función. Escribimos igual, promedio.si, igual promedio.si, igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna género, selecciono todas las celdas de la columna género, porque ese sería mi rango. Punto y coma o coma. Escribo el criterio. El criterio es la letra M. Como es texto, va entre comillas. Por lo tanto, abrimos comillas, escribo la letra M, cierro comillas, punto y coma o coma, y selecciono el rango promedio. Selecciono el rango promedio, que serían todas las celdas de la columna sueldo. Todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería exacto, 1379.11, correcto, 1379.11. Sí, a ver, todos obtuvimos ese resultado, sí. Muy bien, Valerie, Talía, Efraín, Carla, Alicia, Marle, genial, genial. Muy bien. Vamos entonces ahora sí con la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver otro voluntario por aquí. Vamos con Stephanie Alvarado. Sí, profesor. Ya, correcto, Stephanie, ¿qué tal? La pregunta dice, promedio de sueldo de los solteros. Promedio de sueldo de los solteros. Mencióname, ¿cuál sería el criterio? Estado civil.
Ya, pero de manera específica, Soltero. soltero, ¿verdad? Correcto, soltero. ¿Cuál sería el rango? Soltero. El rango, De donde estado voy a civil. evaluar el criterio. De estado civil, el soltero. Ah, ya. En la columna de estado civil, ¿listo? No soltero, la columna de estado civil, Ujú. ¿correcto? Si el criterio es soltero, el rango es el conjunto de celdas donde yo voy a evaluar que aparezca esta palabra, que en este caso es soltero. Entonces, para mi caso, para este ejercicio, mi rango serían las celdas o el conjunto de celdas de la columna estado civil. ¿Y cuál sería mi rango promedio? Sueldo, todos los numeritos que salen. Correcto. Todas las celdas de la columna sueldo, ¿verdad? Listo. Gracias, Stephanie. Entonces la pregunta dice, promedio de sueldo de los solteros. Mi criterio sería soltero, la palabra soltero, el rango sería todas las celdas de la columna estado civil y mi rango promedio serían todas las celdas de la columna sueldo. Ejecutemos la función, a ver. Escribimos igual promedio punto sí igual promedio punto sí, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna género, de la columna estado civil, selecciono todas las celdas de la columna estado civil, selecciono todas las celdas de la columna estado civil, punto y coma o coma, punto y coma o coma, abro comillas, escribo la palabra soltero, cierro comillas, punto y coma o coma según sea el caso, y selecciono ahora el rango promedio, que en este caso serían todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 1346. Correcto. Ahí veo que han dejado la respuesta en el chat. 1346. Muy bien. Vamos con la última pregunta. A ver, un voluntario más, voluntaria más. A ver. Vamos con Luz Marcela. Luz. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luz. La pregunta, mira, te leo la pregunta, dice, promedio de edades de los divorciados. Promedio de edades de los divorciados. Coméntame, Luz, ¿cuál sería para ti el criterio? El criterio, entre comillas, divorciado. Ya. Porque si ponemos divorciados, no ninguno. Ah, correcto, muy bien. Vale la aclaración. Listo, ¿cuál sería el rango? El rango sería estado civil. Estado civil, ¿por qué? ¿Cómo dice? Disculpe, no lo escuché. ¿Por qué el rango sería estado civil? Estado civil, porque ahí contaría cuántos divorciados hay. Ah, excelente, muy bien. Así, díganlo con sus propias palabras. Genial. Y mencióname por último, ¿cuál sería el rango promedio? En la edad. La edad, ¿verdad? Porque es lo que me piden promediar. Excelente. Claro. Listo. Gracias, Luz. Gracias. Muy bien, entonces, efectivamente, como lo menciona la compañera, el criterio a la pregunta promedio de edades de los divorciados sería la palabra divorciado en singular, porque es tal y como lo encontramos en la tabla. Luego, el rango donde voy a evaluar este criterio serían todas las celdas de la columna Estado Civil. Todas las celdas de la columna Estado Civil. Y el rango promedio sería todas las celdas de la columna edad. Y entonces ejecutemos la función y escribimos igual
promedio punto sí igual promedio punto sí, abro paréntesis, selecciono, un minuto, selecciono todas las celdas de la columna Estado Civil, punto y coma o coma, escribo comillas y el criterio, que en este caso sería divorciado, cierro comillas, punto y coma, y ahora selecciono el rango promedio. Si no mal recuerdo es edad, ¿verdad? Cierro paréntesis, enter, ¿y cuál sería el rango, cuál sería el promedio de las edades de los divorciados? 44, 43.8, correcto. A ver, para ver, sacar de 43.8, sí. También puede ser 43.8, está bien la respuesta también. ¿Listo? 44 o 43.8. Muy bien, genial. Ahora sí, coméntenme, ¿alguna duda en cuanto a la función promedio punto sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, todo claro, sí, todo claro. Genial. Perfecto, Pasamos al perfecto. ejercicio 1. Listo. Vamos a ver el ejercicio 1. Ya. Vamos a ver este ejercicio. Mírenlo un momento. Me comentan a ver si es que lo entienden. Les voy a dar unos 3 minutos, listo, 3 minutos para que lo puedan revisar. Analícenlo. Es un registro de asistencia. Vamos a tener que rellenar estos espacios que están en verde, que es puntualidad, tardanza, falta y el total. Y Contar puntos sí. abajo hay una leyenda, ¿listo? Abajo hay una leyenda, así que analícenlo con calma, 3 minutos, y luego me comentan si tienen alguna duda. ¿Correcto? Voy a dejar de compartir. Entonces lo vamos analizando con calma, ese ejercicio 1 para que me comenten si es que tienen alguna duda o no. Ya, a ver, muy bien, un minuto más, vayan analizándolo con calma. Si es que tienen, a ver. Muy buenas noches, profesor. Si me puede ayudar, por favor. Sí, Moisés, coméntame, ¿cuál es tu duda? ¿Puedo presentar mi pantalla? Tengo un problema. Claro. Gracias. En esta parte Ya, aún no donde carga tu dice pantalla. sueldos, Ya está. se me ha Ahora desaparecido los montos. ya, de las No dos sé qué. primeras. Sí, no sé qué ha El pasado. de promedio, es de la hoja promedio. Sí, ¿no? Sí, de ahí en el ejemplo anterior. Ya, tal vez lo hemos borrado de casualidad. Te los dicto, ¿te parece? Gracias. Ya, el primero es 1200. 1200. ¿Ya? Y el siguiente es 1540.
Gracias, profesor, muchas gracias. Ahora sí puedo trabajar. Tenía problemas. Listo, no te preocupes, Michael. Gracias. Voy a dejar de compartir. Correcto. Muy bien, entonces, a ver. Ahora sí voy a volver a compartir. Un minuto, por favor. A ver. S80. Es un código secreto, Mar. Unas respuestas al examen final. Dirección de una vivienda. A ver, está cargando la pantalla, un minuto. Ya estamos, ahora sí. Correcto, correcto. Muy bien, ejercicio 1. Coméntenme, ¿tienen alguna duda en cuanto a la resolución de este ejercicio? Sí, profesor, ¿cómo lo podemos desarrollar? Ya, listo, ahora le explico. ¿Alguna otra duda? ¿O alguna acotación? Sale con contar punto sí. Efectivamente, vamos a usar la función contar punto sí. Muy bien, listo, les Contar explico. puntos, sí, profe. Así es, Hamilton. Les explico, miren, lo que tenemos aquí en pantalla es un registro de asistencias correspondiente a 6 alumnos de una institución X bajo las 4 primeras semanas del mes de mayo, o bajo las 4 semanas del mes de mayo. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos este cuadro de asistencias. Ya. A ver, María Gabriela, estás compartiendo pantalla. Dejamos de compartir, por favor. Ya, listo. Ahora sí, voy a volver a compartir. Procuren no compartir pantalla cuando otro participante, en este caso el docente, está compartiendo, porque si no, dejan de darle prioridad a la pantalla del docente. ¿Listo? Entonces, los demás participantes lo van a ver en pequeño y ya no lo visualizan bien. Bien, les venía explicando. En la parte superior van a encontrar este registro de asistencias. Y en la parte inferior hay una leyenda. Dice, la puntualidad se representa con la letra P, tardanza con la letra T y falta con la letra F. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que yo analizo a la alumna Dionisia Cabrera Palomino, el día 3 asistió de manera puntual. El día 4 tuvo tardanza. El día 5, puntualidad. 6, tardanza. 7, puntualidad. 10, puntualidad y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En esta parte, que es como una especie de resumen, en la parte de la mano derecha tenemos estos 4 columnas. Que dice puntualidad, tardanza, falta y total. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a contar con la función, justamente como lo mencionaba por ahí el participante, con la función contar punto sí, cuántas veces asistió Dionisia de manera puntual. Entonces, escribiré igual, voy a cambiar de color la celda donde voy a escribir para que lo vean. Ahí, en la celda de color amarillito, la primera celda de la columna puntualidad, ahí vamos a escribir igual, contar punto sí, abro paréntesis,
Selecciono el rango. ¿Cuál sería en este caso el rango? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el rango? Por el chat. ¿Cuál sería el rango para hallar? ¿No ven mi pantalla? Ya, la fila 1, ¿verdad? Correcto. Sí lo visualiza entonces. Ya. Sería efectivamente la fila 1. Es decir, toda esta fila correspondiente a la alumna Dionisia, a la primera alumna. ¿Listo? Entonces, selecciono todas las asistencias de la alumna Dionisia. Luego, punto y coma, y escribiré el criterio. ¿Cuál sería en este caso el criterio? Estoy en la columna puntualidad. ¿Cuál sería el criterio? P. La letra P, ¿verdad? Correcto. Entonces, como es texto, va entre comillas, escribo la letra P, cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería... La respuesta sería, a ver, ¿cuánto han obtenido? 13, 13, profe. ¿verdad? 13. Correcto. Entonces, la alumna Dionisia asistió 13 veces de manera puntual. De esa manera van a hallar para la columna tardanza y para la columna falta. ¿De acuerdo? Y luego suman esos tres valores que han obtenido y hallan el total. El total, perdón. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Correcto, a ver. Miren, les voy a dar unos 4 minutos para que hayan a ver las tardanzas de la alumna Uriel. ¿Listo? Tardanzas de la alumna Uriel. Ya, tardanzas de la alumna Uriel. Es 8, profesor. A ver, no dejen. Listo. Hay el resultado de toda la tabla, ¿correcto? Y luego les pregunto. Unos 3 minutos. Listo, 3 minutos para que puedan trabajar todos los participantes también. Porque ya lo tengo listo. También tengo listo, pero no digo nada. Ya, ahora repito, no se preocupen. Si ya lo tienen listo, esperamos un momento para que los demás participantes también resuelvan, ¿de acuerdo? Muy bien, Leonel. Repito una vez más. Muy bien, le venía mencionando. Tenemos aquí, voy a borrar el resultado, la columna puntualidad, ¿verdad? Tenemos aquí la columna puntualidad. Entonces, en esta columna yo voy a hallar el número de veces que han asistido de manera puntual cada uno de los estudiantes. Vamos a comenzar con la primera estudiante, que sería Dionisia. ¿Listo? Vamos a comenzar con la primera estudiante, que sería Dionisia. Entonces, yo necesito saber cuántas veces asistió Dionisia de manera puntual. ¿Qué es lo que realizo? Escribo igual, contar, punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango, que serían todas las asistencias de la alumna Dionisia, es decir, toda la fila, toda la primera fila de la alumna Dionisia, luego punto y coma o coma, según sea el caso, y el criterio. Si es que yo hablo de puntualidad, ¿cuál sería el criterio? El criterio sería la letra P. ¿Listo? Entonces, como es texto, va entre comillas. Por lo tanto, abro comillas, escribo la letra P, cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y ahí vemos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Sería 13, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, a ver.
Ahora sí, vamos a ver la respuesta de los demás participantes. A ver, por ahí quienes habían comentado que ya habían realizado toda la tabla para visualizar las respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver. Minuto para completarlo todas las respuestas. Bien, muy bien, correcto. A ver, coméntenme. ¿Cuál sería el número de tardanzas de la alumna número 4? El número de tardanzas de la alumna número 4. La número 4, Guamán Huaraca Uriel. 8 me dicen. profesor, 7. 7, 8, 9. Tardanzas, listo, tardanzas de la alumna 8, profesor. 8, ¿verdad? Correcto, correcto. Aquí está, miren. Alumna Uriel, Guamán Huaraca Uriel. Número de tardanzas, 8. Muy bien. Ahora, a ver, menciónenme el número de faltas de la alumna número 2. Número de faltas de la alumna número 2. 5, 5, 5, 5, 5. Veamos, a ver, número de faltas del alumno número 2 sería 5, efectivamente. Farfán Aiquipa Pablo, número de faltas 5. Muy bien, y a ver, el total de tardanzas. 39, 41. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 39, 39. 30, 41. Uy, está 41. peleado. ¿Han visto mal el resultado también por ahí? ¿O no lo sumaron bien? A ver, 41. Va predominando el 41. Veamos a ver. Total de faltas. Perdón, total de tardanzas. 41. Efectivamente, es 41. Muy bien. Y a ver, el total de los totales. 126, 120. Y ahora yo les pregunto, a ver, ¿qué representa ese 126? Si yo les pregunto qué es el 126, no me vayan a decir el total de los totales. ¿Qué sería? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué es para ustedes el 126? La suma de los totales. Ya. El total de Total de días, días el total entre de todo, puntualidades, tardanzas asistencia. y faltantes. Profesor, Ya. buenas noches. El Sí, total de los días de asistencia. asistencia del mes. Ya. Ya vamos por ahí con la idea. Sí tenemos la idea. Solamente sería precisar lo siguiente. Es el total de días de asistencias y faltas en el mes de mayo. ¿Saben por qué no puede ser solamente asistencia? Porque también estamos contando las faltas. ¿Listo? Entonces, el total de asistencias y faltas al mes o en el mes de mayo. ¿Correcto? Total de asistencias y faltas en el mes de mayo. Y es justamente lo que tenían ustedes en mente, ¿no? Esa era la idea. Pero para precisarlo o decirlo de manera correcta, el total de asistencias y faltas del mes de mayo. Y muy bien, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Con eso estaríamos